Bienvenidos muchachos, otro video más con el 4G63 Miata. Voy a terminar lo que quedó pendiente en el video pasado, que es lo del soporte de la transmisión. Eso fue lo único que dejé pendiente. Ok, entonces, donde habíamos quedado en el episodio pasado fue esos dos soportes. Ya quité el cabezote, obviamente, ya lo quité, porque planeo quitar ese motor ahorita. Entonces, los dos soportes, me hace falta el soporte de la caja, que tengo que hacerlo todavía. Ya paso, aprovecho y les muestro qué fue lo que sucedió con el manifold cuando dije que cometí una estupidez. Bueno, esta es la estupidez de este hueco aquí, pero bueno, eso nada más de rellenar y listo. Y de hecho voy a aprovechar también para rellenar los huecos de la EGR que no hice en ese momento. Otra cosa que les quería mostrar es esa cinta métrica. Ahí básicamente es la longitud de lo que es el cárter del 4G63. Obviamente tal vez ahí se ve un poco alto, ¿verdad?, el suelo, pero en realidad si lo comparan en relación de las llantas es demasiado bajo. La idea es cortar este cárter por lo menos unos 3 o 4 centímetros y ensancharlo. Lo del cárter no sé cómo lo voy a hacer, voy a mostrar el video, pero no sé cómo lo voy a hacer, ni yo estoy muy seguro cómo lo voy a hacer, pero tengo más o menos una idea. Vamos a ver si me entienden lo del cárter, que tal vez para algunos es un poquito difícil de entender. Trato de ser lo más claro posible. Y ese es un cárter 6 volt. De hecho, probablemente ese es el que voy a cortar, ese es el que voy a modificar y voy a hacer todo. Sí, está golpeado todo, pero todo eso se puede reparar. El cárter en sí no está en muy mal estado. Solo está sucio, pero no está en mal estado. Entonces, básicamente, esta área aquí adentro, aquí en el puro centro, es donde está lo que jala el aceite, pues lo de la bomba de aceite está justo acá. Entonces la idea es venir más o menos a un ladito, cortarlo todo alrededor, obviamente, eliminarle unos 2 o 3 centímetros y bajarlo más. Entonces ese volumen de 2 o 3 centímetros, eso es una capacidad que yo voy a perder del cárter, obviamente. Entonces la idea, depende cómo quede en el yugo, es en el frente del cárter hacerle una expansión por la misma cantidad de volumen que le quité, por decirlo así. Viendo de nuevo a lo que hay que cortar, pues hay que cortar esta parte de ahí para el escape, y también hay que ver cómo hago más campo en esta área hacia abajo para el escape, porque como se puede ver ahí abajo hay muchísimo más campo que ahí abajo, y es porque en el Miata el escape está para allá. Ok, otra vez debajo del carro. Entonces la idea es usar esto. A los que adivinen qué es, de qué es. La idea aquí, pues obviamente yo puedo comprar los bushings bonitos y todo, pero mientras si puedo reutilizar cosas que tengo por ahí, pues los voy a reutilizar. La idea es esto, soldarlo como por aquí de alguna manera y agarrarme de acá y de acá de alguna manera. Todavía realmente no tengo un plan exacto cómo voy a hacerlo, solo sé que el soporte tiene que ir aquí. Tal vez puedo poner un angular que la abrace acá, y ahí soldo esto y de ahí pongo otra abrazadera y hago huecos aquí y soldo un soporte adentro. No sé, lo estoy pensando todavía. Ahí les actualizo cuando tenga algo fijo. Costó un poquito soldarlo bajo el carro, lo saqué afuera para terminar de soldarlo, pero ahí está, más o menos esa es mi idea
Perdón, ahí un poco difícil filmar debajo del carro. Ok, obviamente esto se va a socar bien. Ahí quedó. Ok, actualización. Aquí va el progreso. Sé que se ve feo y este metal es muy delgado, pero confíen, todo tiene un proceso. Se va a ver feo y todo hasta que esté bien hecho. Esto se va a reemplazar y se va a reforzar y todo, pero más o menos ahí va. Ya puse este soporte, esta parte del soporte socado, y esta parte del soporte va a ir aquí, así. Yo ya marqué y todo. Aquí a los lados aquí y del otro lado va a ir una platina, y del lado de adentro va a ir otra platina. Básicamente va a ser un sándwich que va a agarrar la platina que va a estar soldado a esto, y la platina que va a estar del otro lado va a tener huecos con tornillos soldados. Para cada vez que necesite sacar esto no tengo que quitar toda la alfombra y todo. Entonces este va a ser el diseño final. Esta piecita que estoy sujetando acá, la voy a reforzar. Este metal es muy delgadito, pero necesitaba algo para más o menos tener una idea de cómo van a ir las cosas. Entonces más o menos así va a ser el soporte motor. Queda casi que al mismo nivel que toda la caja, y es bastante corto, que no va a tener mucha flexión. Entonces creo que ese va a ser el diseño final. Todo el día no logré nada más que esta abominación. Está feo, está mal soldado, pero esto es lo que yo voy a usar para ya hacer el soporte como tiene que ser, y ya con eso quedaría. Pero ok, este es básicamente, está el soporte pequeño que ya está pegado en la caja, que es el que tiene el bushing, y después está este otro soporte que entra el tornillo aquí, y estas partes, la otra está caliente, no la voy a tocar, pero estas partes de acá son lo que van así y van en el túnel. Entonces se van a hacer unos huecos como el que tiene aquí al otro lado, y esos huecos de hecho más o menos vienen saliendo, no sé qué tan bien se verá, pero vienen saliendo enfrente del asiento. En realidad vienen saliendo como por acá. Entonces en la parte de adentro tengo que quitar la alfombra y se van a poner otras dos platinas como estas, porque necesito de verdad terminar esto para ya poder quitar el motor, para ya soldar y fabricar los soportes completamente como tiene que ser, para ya empezar ya de verdad a montar todo y empezar a ensamblar el carro. Bueno muchachos, han pasado como 2 días más o menos desde que estaba haciendo el soporte de la caja, y ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerme a desarmar el interior del carro. Ok, ya está este lado. Aquí al lado me va a costar un poco más porque está muy cerca de la pared. No sé si eliminar esto. O sea, el problema de tener esto es que esta espuma vieja a veces como que almacena o guarda humedad, por decirlo así. Esto básicamente es un aislante, como la mufla pasa tan cerca, entonces para que no se te calienten los pies, pero la verdad no me interesa. Probablemente voy a eliminar todo esto para que no se derrumbe, porque obviamente sí se están notando algunos puntos donde se empiezan a derrumbrar, como acá. Hay otros puntos ahí, esto aquí se está empezando a derrumbar. Por lo general no está tan mal el piso, pero sí tiene algunas partes y puntos ahí atrás también donde se está empezando a derrumbar. Aquí un poquitillo.
pero se quita con el dedo. Pero si ya esto es herrumbre. Ok, en fin, los huecos es este y este. Entonces aquí se va a poner una platina que llegue hasta el piso para que no se esté resbalando. Una platina que me agarre toda esta parte de acá con sus respectivos huecos y soldada aquí, porque esta lata es muy delgada. Tengo que quitar todo el interior del otro lado, es el mismo proceso. Entonces voy a empezar de una vez. Tiene claramente algunas reparaciones y se le está haciendo un poco de herrumbre en algunos lados. No está para nada mal, para nada mal. Allá al fondo casi no se ve bien, pero sí se le está haciendo herrumbre allá también un poco. Entonces, bueno, ya que quité toda la alfombra, voy a aprovechar de limpiar todo, quitar todo esto de todos lados, limpiar todo, arreglarle el herrumbre. Más que todo sería lijarlo y pintarlo por encima, y también aprovechar y poner el arnés de la Fueltech, ya que ya la hice, pues la voy a hacer completa, ¿no? Entonces las platinas, lo primero, porque hay que terminar los soportes. Y sí, después voy a empezar a arreglar un poco el interior. Y voy a ir poniéndole el arnés, la parte que va en el interior al menos. Así también puedo aprovechar para ir quitando aquella compu gris que se ve en el fondo. Esa es la computadora original de él. Ir quitando esa computadora, viendo el arnés debajo del dash. Y aquí está la alfombra, está en buen estado, bastante buen estado, no está ni rota ni nada. Pegarle una buena lavada y quitarle todo eso de abajo para que quede la alfombra bien limpia. Y ahí están las platinas. Este proceso ha sido exageradamente miserable, se complicó más de lo que esperaba que se complicara. Y pues ya soldé acá, soldé del otro lado. Tengo que hacer los huecos, pero voy a usar los huecos guía del otro lado que hice para hacer los huecos acá. La platina en sí no es muy gruesa, pero es esto más esta lata más la otra lata del puro soporte. Es bastante grueso. No voy a tener problemas, confío que no voy a tener problemas. Ahora nada más es agarrar esto de acá y lijar todo el piso completamente, pintarlo después de terminar eso obviamente, y ya armar el interior. Y no, ahí quedó. ¿Por qué blanco? Por las leyes de la termodinámica, o tal vez porque es la única lata spray que tenía. ¿Se ve feo? Sí. ¿Evitará el herrumbre? Tal vez. Y listo, para terminar la noche ya. Obviamente me hacen falta arandelas. Quiero poner unas arandelas más anchas, bastante anchas, que digamos soque la mayor cantidad de superficie posible. Y ya, ahora sí, el próximo paso es quitar este motor. Hoy ordené el conjunto de clutch. Ya próxima actualización quito este motor para cambiar el yugo, para ya probar y hacerlo del cárter. También tengo que terminar de soldar bien esos soportes de motor. No, pues realmente pensaron que lo iba a dejar así. No, solo tenía que ponerle este aislante anticorrosivo solo en esta área y en esa área. Ya voy a poner la alfombra. Ok, ahorita estoy del lado del pasajero. No he puesto bien la alfombra porque voy a poner una parte del arnés de la Fueltech. La batería en estos carros está en la parte de atrás, entonces yo voy a tener que agarrar los cables que son lo que iría para la bomba de gasolina, que está de este lado,
los que están para la batería, que está de este lado atrás. Y sí, voy a pasar los cables por ahí. Que tengo que hacer tarde o temprano. Bueno, ahorita está por debajo la alfombra, no se ve, pero allá atrás está la computadora o la ECU pues original de este carro. Yo tengo un diagrama eléctrico de este carro porque yo necesito separar el arnés del chasis al arnés de la computadora, porque quiero mantener todo aquí original, las luces funcionando como original, todo funcionando como original. De hecho, yo la Fueltech muchos la montan aquí, yo no voy a quitar esto, yo la Fueltech la voy a montar acá. Ese es el yugo, el que yo ya había empezado a cortar, se puede ver acá y acá. Este soporte de la cremallera no toca el cárter. Este sí, igual está golpeado. Ese yugo está golpeado aquí, por eso es basura y por eso fue la razón por la cual lo cambié originalmente. Quitar ese yugo, poner ese yugo, montar el block, tomar las medidas, dejarlo justo como estaba y después ahí mismo en el carro cortar y hacer todo. La ventaja de estos carros es quitar el yugo, es demasiado fácil, verdad, entre comillas. Quitar arriba las torres de los compensadores y después tienen dos tornillos acá, un tornillo allá y uno más atrasito. Eso es todo y se viene todo. Obviamente hay que zafar esto y los calipers de freno y ya, eso es todo para bajar eso y sale como una sola unidad, todo con todo y los aros y todo completo. Esta es la belleza del Miata, es relativamente fácil. Quité las líneas en vez de quitar el caliper, más fácil. Igual tengo que purgar los frenos y cambiar pastillas, cambiar etcétera. Entonces sí, esto nada más hay que marcarlo, ahí está marcado dónde es que estaba y ya, listo, ya, para afuera. Entonces voy a poner eso y sin la parte de la suspensión, simplemente voy a poner el yugo así nomás y voy a empezar a montar todo otra vez, tomar medidas y así tengo campo para soldar y hacer todo. Volvemos al mismo punto donde empezamos. El yugo viejo, bueno, el que ya no voy a usar está aquí, tengo que pasarle todo lo de la suspensión, cremallera, todo, barra, frenos, todo, tengo que pasarlo acá, pero ya este yugo es el que va a quedar permanentemente ya en el carro. Y aquí mismo voy a terminar de fabricar los soportes. Aquí lo voy a cortar y este es a donde voy a hacer ya todo para dejar el motor listo. Esta vez le puse unas arandelas entre el tornillo y la caja. Eso es porque entre la caja y el block hay como un espaciador que es básicamente lo que hace que el arrancador alinee. Entonces esto simula esa platina, la cual la iba a buscar, pero la verdad me dio mucha pereza, entonces simplemente puse unas arandelas que es aproximadamente el mismo grosor. Eso causa que este soporte esté un poquito más adelante, porque ya monté el soporte de la caja atrás, pero no pasa nada. Ahí yo puedo ajustar y acomodar conforme sea necesario. Ya una vez que ya quite esto, puedo tomar otra vez las medidas, que todo esté bien alineado, que todo, para ya empezar a cortar, soldar y ya dejarlo ya para fijo. La próxima vez que quite este block ya es para ya montar el motor oficialmente junto con la caja como tiene que ser. Ahora sí, ya finalmente aquí queda. Entonces ahora estaba terminando el soporte de atrás, ya lo reforcé, ya el soporte de atrás ya quedó como va a quedar ya final, digamos, finalizado. Ese soporte de atrás ya no lo voy a tocar más. Ahora nada más necesito
reforzar esos dos soportes. Este lo estuve soldando un poquito, pero necesito hacerle que agarre de más huecos, que no sea solo un hueco cada lado. Todo el día en esto, otra vez. Este es el desorden que hay. Tengo que ver qué hago con ese yugo, dónde lo acomodo. Todavía necesito hacer lo del cárter. Y también necesito terminar de dar a reparar esto. El interior todavía está desarmado. Realmente no quiero dejar este episodio 3, creo que sería, no lo quiero dejar así, pero creo que lo voy a tener que dejar así. Porque ya me quedé sin tiempo para esta semana, ahora va para la próxima semana. Digamos, todo esto que he logrado hasta este punto, casi que son 10 días o 2 semanas de trabajo. Obviamente no le estoy haciendo todos los días, tengo otras cosas que hacer, pero por lo menos son 3 o 4 días de full trabajo. Entonces creo que hasta aquí voy a dejar este video, la parte 3. Cuando termine los soportes y termine la parte del cárter, ya definitivamente voy a poner el motor oficial y empezar lo que es el cableado y todo lo demás para ir avanzando. ¿Qué tal si para finalizar el video arrancamos este carro? Tengo como más de un mes de no arrancarlo. Por lo menos no se quedó pegada a la puerta esta vez. Huele un poco raro aquí adentro. Seguro es el metanol. Vamos a ver cómo se comporta. De aceite, el vacío, que no está muy bien, que digamos, la mezcla, voltaje, estamos bien. Siempre cuando tengo mucho tiempo en arrancarlo, chilla la faja. Y es esta faja la que chilla. Extraño este carro. Lo extraño bastante, pero hey, no he tenido chance. Todos los fines de semana estoy con ese. Pero pronto. Este carro viene versión 2.0 pronto.